Ujú. ¿Usted quiere que le hagamos una síntesis o que le hagamos una estructura de la Constitución? Como para que se entienda, ¿le hacemos una breve síntesis y la estructura? ¿O quiere la estructura Claro. sola? Sí, esa era, la idea era una breve síntesis de los antecedentes históricos, Sí. conllevaron a la sanción de la Constitución, y después desarrollar, que puede ser en forma esquemática, hacer una breve explicación del artículo, de los artículos que están involucrados en el tema que le compete a cada grupo. Bien, Un listo. poco era Eso la es, idea. No es gracias. la idea que se explayen, que hagan un gran trabajo de investigación, sino la idea que es que aprendan a trabajar con la Constitución, con el texto, a manejarse, a saber concretamente qué es lo que trata, porque que es muy importante porque es el ordenamiento jurídico madre, del cual van a derivar todos los demás. Parte de Entonces es todo. importante que lo Bien. sepan manejar, que se Otra familiaricen con el cosa, texto. Ujú. ¿y a dónde se los subimos? Porque en el campus no tenemos habilitado todavía. Claro, eso es lo que porque ya me mandaron 3 grupos al mail, y yo les Ah, pregunté con los coordinadores, me decían que tiene que ser, bueno, a Marcos que tiene que ser subido al campus. Pensaba, no sé cómo se han manejado ustedes con los otros prácticos. Hay que lo tenemos subimos que al habilitar. campus. Claro, claro, sí, esa es la idea. O sea, tendría que habilitarlo yo desde mi sitio, digamos, para que ¿Mm? ustedes puedan subirlos. Ah, bueno, ahí ya estoy Bien. coordinando, sí, te voy a coordinar ya con los chicos. ¿Puede habilitarlo que lo subamos todos o solamente un miembro de los equipos? Que si lo sube uno solo, se nos carga a los Sí, demás. claro, y sí, esa sería la idea, subir uno solo, porque no van a subir todos, claro. Como yo ya los tengo identificados, por eso los agrupé, les di el número al grupo. Profesora, yo ayer se lo mandé por mail. ¿Cómo? Perdón. Se entrecorta el audio, no sé. Me he quedado, fui yo sí que me quedé sin audio, ¿no? No, a vos se te Sí, me escucha parecía bien. como si se hubiese ¿Te ligado escuchás? con otra clase. Me parece que se le quedó el micrófono abierto a alguien. Me parece Ah, que bueno, decía, Sí, ¿querés porque se que te haga escuchaba la un nene, leche? algo se Me escucha. parece. Sí, pero algo de un video en el campus también, era rarísimo. oh, qué bárbaro, bárbaro. Bueno, no, pienso que no he tocado nada, así que, bueno, ese era un poco, claro, no lo suban todos, sino subiéndolo un integrante de cada grupo, yo ya sé a qué grupo pertenecen cada uno, así que no hace falta que lo suban todos. Esa es la idea. Ujú. Perdón, mi teléfono. O sea, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, hay 3 grupos que me han mandado ya el trabajo completo a mi correo. Están los 3 muy buenos porque han sido, o sea, han comprendido la consigna. Y bueno, me gustaría ver alguno de cada, esos son los grupos 2 de Mendoza, 3 de Mar del Plata y 6 de Aedo, el grupo Laiges. A ver, me gustaría algún integrante a ver, de Mar del Plata, a ver Ornella de la Rosa, de Mar del Plata, ¿está por allí? Hola, profe, buenas Bueno, tardes. Sí, ¿cómo acá están? estoy. ¿Cómo Perfecto. andan? Bien, bien, ¿cómo andan por allí? Bien, con un día hermoso, vino la primavera, por fin. Oh, qué envidia, cómo me gustaría estar por allá. Cuando quieran, cuando termine esto, los esperamos. Está bueno, buenísimo, Dios quiera que sea pronto. Bueno, Ornella, ¿cómo te ha ido con el trabajo? ¿Te ha costado? ¿Has logrado comprender cuál era la idea?
Sí, nosotros lo que hicimos, bueno, fue lo que pidió en principio, una breve reseña histórica, y Ujú, después con una introducción y demás, y ujú, pusimos en general cómo estaba conformada, digamos, la Constitución, ujú, ¿sí? Esperen que voy sí, bajando. ujú. Y después lo que hicimos fue un breve resumen de cada uno de los artículos, que era hasta el 36, lo que nos correspondía a nosotros, que era la primera parte de derechos y garantías. Ajá. Así que lo que hicimos fue como explicar muy brevemente y con ítem, así con nuestras palabras, Ujú, de qué trataba cada uno de, digamos, de los artículos del tema que nos había tocado. ajá, perfecto. Pero la verdad que no, bien, refrescamos un poco lo de la Constitución, Claro. Está que bien. mal no viene, Y pero sí, no, la verdad que con el trabajo nos fue bastante bien. No sé si lo pudo ver, ¿qué le pareció a usted? lo pude ver muy por arriba, está bien el planteo, la presentación. Sí, está bueno, está muy bueno. Los tres trabajos que ya me presentaron están muy buenos. ¿Podrías mencionar algún derecho específico que, que esté incluido de ese grupo? Tenemos derechos. Eh, Sí. Nosotros lo que habíamos puesto, bueno, pusimos que la Constitución estaba conformado por el preámbulo, la primera parte y la segunda parte. Dentro de ujú, la primera parte, que nos tocó a nosotros, que era declaraciones, derechos y garantías, también estaban sí, los nuevos derechos y garantías. Lo que es ajá, derechos, digamos, las declaraciones de derechos y garantías iban hasta el artículo 36. ujú, Dentro de esos derechos que teníamos, ya te voy a mencionar algunos, bueno, ujú, a ver, tenemos, bueno, el artículo 8, que era el derecho de los ciudadanos. ujú, Eh, los ciudadanos de una provincia son ciudadanos en las demás provincias, los ciudadanos de una ujú. provincia tienen los mismos derechos que los ciudadanos de las demás provincias, esos más o menos los que aplicamos del artículo 8. Sí. Eh, Después, a ver, otro derecho, derecho del tránsito. Ujú, Después perfecto. teníamos los derechos civiles, que protegen las libertades individuales. Ujú, Que, bueno, ahí exactamente. tenemos el artículo 14, que serían los derechos civiles, y después digamos que se sumó el artículo 14 bis, Ujú, perfecto. que dentro Está, del 14 bis ahí tenemos, Claro. bueno, trabajar en un lugar adecuado, trabajar un número determinado de horas al día, descansar entre cada día de trabajo, cobrar un sueldo, tener vacaciones pagas, participar de las ganancias de las empresas para los que trabajan. ujú, eh, muy bien. Bueno, los gremios que están dentro de ese. Sí, Coco es mi No, no, compañero, no, claro, Álvaro. yo no sé si se me escucha bien porque me anda mal el micrófono y me tuve que cambiar de habitación. Sí, se Sí, escucha bien. Ah, te escuchamos perfecto. bien. Estamos No, no, bien. está bien ese, iba a decir del artículo 14 bis, que creo que usted le dio mucha importancia cuando dio las consignas, que Sí, bueno, es con esto el tema de los derechos del trabajador y bueno, como estaba explicando Ornella, todo esto también del derecho a un gremio, el derecho a huelga, que también es muy importante, y exactamente. bueno, todo lo que implica el derecho del 14 bis desarrolla bastante todo lo que, bueno, fue Ujú, hablando Ornella. Derecho a claro, la seguridad social también. perfecto, sí. Ujú. ¿Qué es ese derecho a la seguridad social? El derecho a la seguridad social, nosotros lo resumimos, pusimos la seguridad social garantiza el bienestar de las familias en momentos especiales. Todos tenemos Ujú, derecho a la seguridad social, el Estado debe garantizar la seguridad social de todos, ninguna persona puede renunciar a un beneficio de la seguridad social, el seguro social obligatorio es un beneficio de la seguridad social, la jubilación y la pensión móviles son beneficios de la seguridad social, la seguridad ujú, social debe proteger a las familias, la seguridad social debe proteger las viviendas de las familias. ujú, Y la seguridad social debe ayudar a las personas a tener una vivienda. ujú, perfecto. Ahí, y también La, dice que, bueno, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? De los artículos exacto. que continúan luego. Ujú. La UH, la AUH, la Asignación Universal por Hijo,
¿Piensan que está englobado dentro de lo que es la seguridad social? Sí. Sí, Ajá, perfecto. Ujú. sí, Bueno, bien. sí, porque es una asignación universal, es para todos. Exacto. Ujú, tal cual. ¿Alguno, a ver, César Ordenavia, ¿está por allí? ¿O Álvaro Tejón? Sí, acá yo estoy hablando, Álvaro Tejón. Ah, perfecto, Álvaro. Sí. ¿Qué interpretás por el artículo 33, el que dice las declaraciones, derechos y garantías, que A enumera ver, la Constitución, no sí. serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno? Eh, Perdón, no la escuché bien. Es lo que enuncia el artículo 33. El Ah, de artículo otros derechos y garantías. Claro, o Que la sea, Constitución, sí. ¿qué nos quiere decir ese artículo? Si la Constitución enumera declaraciones de derechos y garantías, puede haber derechos y garantías que no estén en la Constitución. Los derechos y garantías no están en la Constitución y pueden seguir del principio de la soberanía del pueblo a la forma republicana de gobierno. Bueno, acá dice otros derechos y garantías son los que están fuera de la Constitución. Claro, porque la Constitución no es Claro, abarcativa en todos, nos está por dando... eso, ahí nos está dando hincapié que puede haber otros derechos y garantías fuera de lo que es la Constitución Nacional. Exactamente. Sí, Acá es la diferencia, hay que tener en cuenta que es una enumeración enunciativa y una sí, enumeración taxativa. ¿Mm? La bien, enumeración enunciativa nos está dando, apela a algunos ejemplos y deja abierta la puerta para otros. En este caso, otras declaraciones, derechos y garantías. Y una enumeración taxativa está acotada a lo que específicamente determina la ley, la norma. Entonces, bien, acá lo que nos está refiriendo con ese artículo es precisamente eso, que las declaraciones de derechos y garantías no enumerados en la Constitución no significa que son negatorios de otros que pueden surgir, siempre teniendo en cuenta que no sean contrarios a la soberanía del pueblo y a la claro, forma republicana de gobierno. Ujú. bien. Eso es específicamente lo que nos habla. Bueno, Puede muy ser bien. que de esto, profe, puede ser que de esto surja lo que es convenios colectivos de trabajo y demás, que es como digamos otros más derechos y Lo que tienen relacioné con lo cada, mismo. Claro, digamos, otros derechos, si bien tienen como una ley marco, pero por ahí son más específicos del lugar de trabajo y demás, digamos, son otros claro. derechos por ahí que no están dentro de la Constitución, Ujú. digamos, que tienen que ver con el desarrollo de nuestro como personas, en nuestro lugar de trabajo. Es lo que le preguntaba recién con la UH. Por supuesto, la UH no fue contemplada en 1853 cuando se sancionó Claro, la Constitución. Entonces, nos está dando, o sea, está arreglando a nivel, está ordenando legalmente a nivel general. Y va a haber después, en el transcurso de la vida, del diario devenir, también surgen muchos otros derechos, muchas otras declaraciones que van a estar implícitos, digamos, en ese concepto general. Ellos lo que sentaron fueron, los constituyentes sentaron las bases del claro, ordenamiento. Entonces después todo eso se va a ir detallando, especificando con leyes, con la suscripción de tratados internacionales también, que pongan digamos, en primer lugar la vida, como ha sido, como les explicaba, el tema de los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, que es fundamental en cuanto a los derechos humanos, al derecho a proteger la vida fundamentalmente, después la Declaración de los Derechos del Niño, todas esas, digamos, esas normas que van a tener como base esos principios, lo que nos está diciendo la Constitución que nos hace. O sea, tenemos unos principios básicos en lo cual no podemos alejarnos. O sea, si nuestra Constitución nos está diciendo que se adhiere a un sistema republicano de gobierno, no vamos a poder después, una ley, por ejemplo, no va a poder
establecer principios monárquicos, Claro. que ya la Constitución no está delimitando, o sea, nuestro ordenamiento. Es lógico, la vida es muy cambiante y el derecho debe acompañar a esos cambios, porque si nos dejamos se producen situaciones de mucha desigualdad sobre todo. Es lo que, por eso se hizo mucho hincapié en la reforma del Código Civil del 2015. Había cosas, por ejemplo, específicamente hablando del tema de divorcio. La reforma del 2015 en cuanto a divorcio estableció lo que se denomina el divorcio unilateral, y sigue planteando el divorcio de común acuerdo. Se dejó se dejó de lado lo que era en su momento el divorcio contradictorio. Les explico un poquito específicamente ese tema para que vean cómo juegan las instituciones con respecto a lo que la vida me está planteando. ¿Por qué se estableció ese divorcio unilateral? Es el mal denominado divorcio exprés, que no es exprés, o sea, no es porque sale en el momento, no ese es el sentido. ¿Cuál era el sentido de la norma? Era que si uno de los integrantes de la sociedad conyugal o del matrimonio quería divorciarse, tenía intenciones de ya no continuar con ese proyecto de vida que en un determinado momento había pensado, había consensuado con una persona, ya, o sea, es como que ya no tenía sentido. Entonces, ¿por qué la norma tenía que obligar a la persona a continuar manteniendo en esa situación? Si realmente había una intención de separarse, por eso en ese caso cuando uno plantea un divorcio en forma unilateral, basta con que yo entable la demanda, lo que sí tengo que acompañar es lo que se llama un proyecto integrador en cuanto a tratar temas específicos de, por ejemplo, si hay hijos menores, cómo va a ser esa cuota alimentaria, en qué condiciones se va a abonar, si hay bienes, cómo van a ser esos bienes, cómo se va a repartir, si uno se va a quedar con una cosa, si otro con otra, si van a compartir alguna renta. Bueno, pero el tema cuando el juez dicta la sentencia, el divorcio va a salir o salir. No se puede oponer el otro integrante. Sí se puede oponer a los términos que plantea uno de los cónyuges con respecto a ese proyecto que integrador o que trata temas tan importantes que hace a la vida de un matrimonio. Pero no puede oponerse, por eso se llama, se lo mal denominó divorcio exprés. Bueno, eso, ¿qué se quiso tener en cuenta con eso? Una de las precursoras de esa reforma fue la doctora Kemelmacher de Carlucci. No sé si algunos, bueno, los que viven en Mendoza habrán oído nombrar. Es una doctrinaria y una referente muy importante del derecho. Integró la Suprema Corte de Justicia de Mendoza como miembro y fue una de las convocadas cuando uno de los juristas convocados cuando estudió el proyecto de reforma del Código. Y bueno, ella lo decía en charlas, dice, no era, ¿por qué el derecho tiene que obligar a una persona a continuar en una situación que esa persona no lo quiere? Entonces el derecho tiene que acompañar, porque esta acotación específicamente al divorcio, porque el derecho tiene que acompañar y tiene que quedar estático con una cuestión que ya no tiene sentido. O sea, el derecho tiene que recepcionar esos cambios que se van produciendo en la sociedad y que en realidad no acompañan, en vez de acompañar al ciudadano, al contrario, lo entorpece en sus relaciones y en sus proyecciones hacia la vida. ¿Se entiende cuál es un poco el... Silvia, te hago una consulta con respecto a eso, al divorcio express. Vos tenés que consentir con tu pareja, digamos, llegar a un acuerdo, firmar el tema de cuando decís con los menores, una cuota alimenticia o el pago de alquiler y demás. Y en el caso de que la otra parte no te quiera firmar ese acuerdo. No, que ya no sería necesario.
O sea, lo que Silvia decía es que tenía que poner, o sea, una especie de proyecto, decir, bueno, me quiero divorciar de la otra persona y planteo esta posibilidad de acuerdo. Después lo negociarán. Claro, es así el tema. Sigue estando, ahora está el divorcio unilateral, que antes se denominaba contradictorio. ¿Por qué? Porque había una puja permanentemente que si no se resolvía, no salía el divorcio, nada. Y está el divorcio de común acuerdo. Puedo tomar las dos vías. Si yo tomo la vía del divorcio unilateral, porque por ejemplo yo me quiero separar y mi marido, mi pareja no se quiere separar, bueno, yo entablo igualmente el divorcio, pero tengo que acompañar con esa demanda o el proyecto integrador, como lo que les hablaba, proyecto que englobe. ¿Qué pasa? Cuando mi pareja recibe esa notificación de demanda de divorcio, se puede oponer a decir, yo puedo decir, bueno, hay un hijo menor y un hijo que ya es mayor de edad, que no tiene acceso a una cuota alimentaria, pero el menor sí. Puedo establecer, por ejemplo, que la cuota alimentaria que pague mi pareja sea de 5.000 pesos. Bueno, lo pongo eso en la demanda. La otra parte contesta esa demanda de divorcio y se puede oponer si no, yo no puedo pagar 5.000 pesos, yo puedo pagar 3.000. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el juez del divorcio? Decreta el divorcio y dice, lo demás que siga por la vía correspondiente. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que entablar, después que salga el divorcio, un juicio de alimentos. Entonces, otro juicio. Únicamente el juez del divorcio se va a encargar de decretar el divorcio. Si están de acuerdo, si yo planteo una cuota de 5.000 pesos y la otra parte me dice, ok, yo estoy de acuerdo, entonces que sale el divorcio y sale con determinada la cuota que se había planteó una de las partes y que la otra parte consensuó. Ahora, si no lo consensúa, hay que ir a otro juicio específico, que es un juicio de alimentos. Esa es una parte. Y también puedo establecer, presentar el divorcio de común acuerdo. Quiere decir que las dos partes están de acuerdo, las dos partes consensuaron cómo va a ser la cuota, cómo va a ser la división de bienes. Entonces el juez decreta el divorcio y homologa ese acuerdo que llegaron las partes. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe, claro, gracias. Ajá. Perfecto, Profesora, le sí. quería hacer una consulta con respecto a este tema de la Constitución. A mí, en realidad, es así, pero siempre me queda la duda de cuando se integró Buenos Aires, ¿sí? A la Constitución, cuando estaba gobernado por Alsina, si no me equivoco. Era la lucha de unitario contra federales. Yo, para sintetizar un poco, yo creo que nunca Buenos Aires dejó de ser unitaria. Y no. Sí, pero bueno, pero ¿por qué estamos a esta fecha y sigue siendo todo lo mismo? Y hay tanta desigualdad entre las provincias y todo tiene que pasar por Buenos Aires. Está bien que viene la historia, la aduana y todo lo que uno ya más o menos sabe, pero formamos todos una misma constitución y al final sigue siendo súper unitaria. Y sí, es que lamentablemente mucho tiene que ver todo el aspecto económico, porque si bien tenemos un régimen republicano, que está la nación, está la capital, están las provincias, la nación maneja muchos fondos. Bien. Y bueno, y tenemos, si bien está especificado el tema de la coparticipación, ustedes vieron los problemas que se suscitaron hace unos días con el tema de la coparticipación entre la nación y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lamentablemente, ese es el problema. Y también la disparidad, digamos, por eso económico que hay entre las provincias. Sí, bueno, lo que pasa es que también con el frente, llevándolo por ejemplo al tema aduanas, con el frente costero que hay, o sea, uno tiene que mandar hasta Buenos Aires para exportar algo y de ahí te cobran la aduana de Buenos Aires y es todo, o sea, me parece que, a ver, es algo que ya está, pero me parece que a esta altura de 2020 hay que cambiar un poco eso.
Y sí, es que tendría que ser, tendrían que a lo mejor unirse provincias. Sabemos que las provincias del centro son las provincias que están, digamos, mejor posicionadas en cuanto a sus economías, o sea, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, son las provincias que, digamos, entre que son las provincias ganaderas, lo que, digamos, dirigen mucho nuestra economía. Y bueno, Mendoza se ha posicionado mucho con el tema del vino y bueno, el turismo también a nivel internacional, que eso incorpora bastantes divisas. Pero a lo mejor tendría que haber y siempre es el gran tema, ¿no?, del interior con la capital, a lo mejor tendrían que agruparse provincias, sobre todo las más carenciadas, y bueno, y tratar de erigirse como, o sea, hacer un planteo fuerte y hasta llegar a cambiar algunas cosas de la Constitución, ¿no es cierto? Sí, no por nada está el dicho que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y En sí, eso, lamentablemente. Muy real, muy real. Y sí, es Como Perlita, Pero, perdón. en determinado momento dijeron, ley salió y nosotros recién creo que el año 2012 pudimos en Entre Ríos volver a cultivar vides. Bueno. Porque distribuyeron por zonas geográficas a qué se dedicaba cada uno, así que... Claro. Bueno, pero a mí traje este tema a colación porque parece mentira que estamos hablando de 1860, donde se integró a Buenos Aires a una constitución que es republicana y federal, ¿sí? Y que estamos en el 2020 padeciendo lo mismo que se padecía a esa fecha. claro, pero esto también es una cuestión que se da a nivel mundial, es decir, lo vemos en España, lo vemos en Francia, hoy con los chalecos amarillos, que es una protesta, digamos, de las zonas de la Provenza, del interior, hacia la capital. Bueno, España todos conocemos lo que es en su momento querer dividir, regionalizar, y sin embargo nosotros vamos dando pasos en eso, porque creo que la regionalización es un hecho que continúa avanzando, y las provincias es como que juntan el capital productivo y humano para hacer frente a esa gran concentración. Pero bueno, esto es histórico, sabemos que los trenes todos iban y el puerto estaba en capital, todo salía por Buenos Aires, ¿no? Claro, es como que se tendría que de poner algunas instancias, digamos, algunas mezquindades y el ser partícipe de un gran proyecto nacional. ¿Qué pasa con las provincias más pobres, lamentablemente? Están muchas veces gobernadas por caudillos que están enquistados en el poder y están años y años, y que no benefician a sus provincias, sino que benefician sus propios bolsillos. Eso también es un gran límite, porque si lucharan verdaderamente por su provincia, por la gente, hemos visto cómo gente del Chaco, de Formosa, las necesidades, o sea, elementales que no son satisfechas, el agua potable, por ejemplo, bueno, y así un montón de cosas, pero hay tantas trabas, por eso tanta corrupción en esos niveles, y bueno, por eso deberían desprenderse de todo eso y decir, bueno, encaremos un gran proyecto, a ver qué podemos hacer por la gente, por nuestra gente. Entonces, profesora, nosotros hablamos con respecto a la Constitución Nacional, digamos, que tiene que ver con eso, que es el proceso de formación, ¿no? O sea, los antecedentes. Y viene el caso, justamente, digamos, desde la época de la Revolución de Mayo, se sucedieron un montón de formas de gobierno ejecutivos. Claro. Y bueno, yo creo que es una opinión muy personal, pero algunos escritores la comparten, de que, bueno, la guerra civil en Argentina la ganó el bando equivocado, en términos de que lo ganaron, digamos, los sectores unitarios, los sectores ultraconcentrados, y que hicieron imposible hacer una especie, digamos, de economía de mercado más abierta, no tan feudal,
Y eso está reflejado hasta el día de hoy. Por ejemplo, para poner el paradigma de Estados Unidos, porque hasta en nuestro trabajo lo ponemos, que nuestra Constitución toma el modelo estadounidense y copia algunas frases, se ve, bueno, es muy manifiesto, de repente gana el norte industrial y acá, digamos, traspolando esa realidad estadounidense, acá es como que ganó el sur, totalmente agrícola, no industrial, y que importaba, y tiraban manteca al techo. O sea, en Estados Unidos ganan la industria, digamos. Claro. Por un montón de motivos, el industrialismo, el norte, y pierde el sur, y son millones de vidas. Y acá es una revolución, una guerra civil que queda inconclusa y que gana el bando contrario justamente al desarrollo industrial. Y lo padecemos hasta el día de hoy. Mezcla un poco de subjetividad con hechos históricos. Sí, es así. Y si pensás que la primera reforma salió contra lo que decía la Constitución, ya tenés el panorama. Claro. Profe, pero el problema del unitarismo es contra la capital federal. O sea, ¿el unitarismo es la capital federal o es la provincia de Buenos Aires? Porque ahí como hay que un poco de confusión, porque uno habla de la capital, que recibe toda la plata en nuestro país, lo que recibe toda la parte industrial, el dinero, los beneficios, el puerto, es la provincia de Buenos Aires. Más allá de que después haya sido la capital federal puesta como un territorio que tenía que ser para ser la capital, para que esté la nación, para que esté el presidente, todo eso, pero en sí el que siempre fue beneficiado en un principio de la provincia de Buenos Aires, me parece a mí. Cosa que hoy en día siempre, porque inclusive los unitarios desde Buenos Aires, digamos, porque uno dice, sí, pero el federalismo nacía de tal lugar, y tenía a Rosas como un modelo a seguir del federalismo. Pero bueno, luego en Buenos Aires también tenés todo un movimiento unitario que le suelta la mano a muchos valientes que quisieron consolidar economías regionales, como la banda oriental, y Rivadavia prefiere perderla. O sea, le suelta la mano, desfinancia, y ahí está la historia de los 33, y así es como perdemos la banda oriental. Y así tenés a Urquiza, que por hacer rápido, con su estilo muy particular, consolidar lo que todavía no estaba consolidado, porque éramos una cosa en proceso de formación, permite que tropas imperiales brasileñas desfilen en territorio argentino, aunque digamos, vamos a poner un nombre, porque él vence con la colaboración de esas tropas brasileñas para derrotar a Rosas. Una cosa que es terrible. Pero bueno, él fue la primera constitución formal, la de Urquiza. Es terrible. Creo que después de Pavón queda la gran Patacones de Brasil. Porque después de Pavón es como que ¿qué pasó? ¿Por qué Urquiza se retira? ¿Por qué? Bueno, pero eso es historia ya. Nada, lo mío no es discutir el tema porque sabemos que todavía sí que es un tema muy, muy embromado y da para mucho. Lo que digo es que le quise hacer una traspolación de comparar por qué acá, porque un compañero dijo, ¿por qué acá todavía estamos tan atrasados? Y bueno, mi opinión subjetiva, basada en un montón de sucesos históricos, a mí me permite decir, subjetivamente desde ya, que bueno, el proceso interno de guerra civil hizo que aquí en el sur ganaran las clases dominantes dependientes de la metrópoli, que no tenía una verdadera ambición de matar al invasor, iban a negociar. De hecho, tuvimos un gobierno de 1 mes y medio de un gobierno británico, porque los hijos de los españoles, criollos o pseudo criollos, querían mezclar a sus hijas con los británicos. Durante 1 mes y medio tuvimos una bandera británica en Buenos Aires. ¿Cuántos caudillos patriotas murieron por unos simples cueros de vaca? Porque cambiaban la muerte de los caudillos por cierta cantidad de cueros de vaca. Exacto. Después tenés la guerra contra las montoneras eran identidad del interior, el Chacho y un montón de caudillos que no hay que defenestrar, no hay que tener miedo a la palabra caudillo, porque en ese momento
el concepto de democracia era muy, digamos, teórico, muy de allá de Francia, la Revolución Francesa, que ni siquiera ellos todavía lo tenían asumido. Entonces acá había una forma de tener, digamos, de tener la autenticidad, de tener la voz de las masas, y eran los caudillos, y era la voz del interior, con aciertos, con errores, bueno, pero bueno, son los que perdieron. El caudillo bien entendido. Yo lo que quise decir un poco ahora, que se ha tergiversado justamente el valor de la palabra caudillo. Fueron caudillos de tanto Güemes, Salta. Exactamente. Claro. Entonces, Facundo Quiroga en La Rioja. Gente muy importante, muy valorada, todo lo que hizo Belgrano. Bueno, si esto se hubiera habido una continuidad pero desgraciadamente se transversaron mucho los principios. Sí, pero sí. Es un tema siempre candente, porque podrá evolucionar mucho, pero digamos, la primacía, lo que pasa es que Buenos Aires concentra la mayor cantidad de gente. ¿Cuántos habitantes tiene Buenos Aires? 17 millones más o menos. Sí. Bueno, entonces muchísimo. Y es indudable digamos, la influencia que esto tiene. Totalmente. Así que, bueno, todo, lamentablemente, como hay muchos principios, digamos, unitarios. Y en su momento también hay muchos poderes que las provincias delegan en la nación. Justamente todo el tema impositivo. Todo el tema impositivo, aduanero, que es fundamental para el desarrollo de un país. Perdón, igualmente tampoco hay una decisión política de despolarizar lo que es Buenos Aires. Hubo un intento en la época de Alfonsín de trasladar la capital, y en la reforma del 94 se establece que se puede trasladar la capital, pero ningún gobierno desde ahí para acá tuvo la intención de despolarizar Buenos Aires y llevarlo, no sé, a Mar del Plata, a otro lugar del país. Claro. Sí. ¿Sos vos, Cristian? Claro. Sí, Oscar, no te aguanto más. Cuando tenía esa idea, lo habló de un tema sobre todo geopolítico, por la implicancia que va a tener el sur en los años venideros. Acordémonos que... La ciudad de Viedma era un buen polo porque estaba, digamos, centrada dentro del país, y tenía un muy buen puerto, y tenía un montón de cosas accesibles. Pero bueno, nada. No hubo muy buena idea, era una muy buena idea. Y sí, geopolítica, porque en los años, la guerra venideras van a ser por el tema del agua. Y acordémonos que nosotros en el sur están los hielos asentados sobre tierra, no como en el norte. Entonces, ahí va a estar, va a estar el gran problema. Por eso Alfonsín quería trasladarlo más al sur, justamente por un tema geopolítico, siendo un visionario de lo que podría venir más adelante. Así que bueno, es una discusión muy interesante y siempre vigente. La verdad que, bueno, hay que... Perdón, yo creo que igual de todas maneras, más allá de todo esto que estamos hablando, también hay lugares que hacen las cosas mal. Nosotros desde Mar del Plata, por ejemplo, tenemos un puerto, somos una ciudad portuaria que tiene aduana, pero de 10 barcos portacontenedores, por el calado malo que tiene el puerto acá de la ciudad, no puede ingresar a puerto. Entonces hay que estar con un coste de dragado constante. ¿Por qué? Porque también hay una historia en Mar del Plata. Donde hicieron el puerto, donde plantaron los espigones. Necochea les ganó. Pero totalmente. Necochea les ganó. Totalmente, pero ¿por qué? Porque le quedaba para sacar la piedra ahí de la cantera enfrente y amortizaron cualquier gasto, porque el puerto estaba planificado en Santa Clara del Mar, que hay un calado bárbaro. Entonces, Mar del Plata también podría ser un puerto exportador directo, sin tener que ir a Buenos Aires, y vivimos con más tránsito de camiones que de barcos. Claro. ¿Sí? Claro, y es más, también hicieron, hace muy poco, no sé si sabían, una terminal de cruceros, ¿sí? Para cruceros internacionales, que ahora es, no sé si está la Policía Federal o Tránsito, porque nunca pudo entrar un crucero acá por el calado que teníamos. Tránsito. Entonces, o sea, también yo creo que, no sé en todos los lugares, hablo de mi ciudad en particular, también donde tenemos la oportunidad de ser una aduana
que es muy importante tener una aduana por toda la recaudación impositiva que uno hace con las importaciones y exportaciones, también hay cosas que están planificadas también en cada ciudad que es un desastre. Claro, sí, así, tal cual, porque ¿cómo puede ser una ciudad tan importante como Mar del Plata que no pudiese recibir los cruceros? No, Que sería, bueno, no, que es una, no. es una ciudad única en el mundo, ¿cómo no puede ser? Y bueno, ahí son las incongruencias, ¿no? Bueno. Hay ciudades mucho más nuevas que sí pudieron hacerlo. Claro. Totalmente. Tal vez en la Patagonia, por ejemplo, en Ushuaia en este momento no, pero es infernal la cantidad de Victoria, turistas que reciben. vos hacías el puerto en Santa Clara, que son a 15 kilómetros de Mar del Plata, y tenías todo ahí, porque tiene un calado que es gigante para cualquier tipo de buque. ¿Qué fue negociado? No, es más fácil traer la piedra de enfrente que ir a llevarla hasta 15 kilómetros. ¿Se entiende? La cantera del club Aldo Civi, no sé si lo escucharon nombrar. Bueno, de ahí sacaban la piedra y armaron los espiones de ahí. Pero bueno, fue más fácil eso y también, bueno, en toda esa cosa, también alguien debe haber habido que dijo, no, pasamos el precio de llevar el flete hasta Santa Clara, pero lo tiramos acá. Claro, sí. Es una opinión igual eso. No, bueno, no. La terminal de cruceros... coincido. La terminal de cruceros que hoy está a tránsito, bueno, eso sí fue parte de un negociado de algo que nunca funcionó. Aparte, una terminal enorme, porque uno ve en el mundo, nosotros con Ornella somos egresados de Administración Portuaria, acá la tecnicatura que da la UTN. Bueno, ahora está Administración sola, pero antes también estaba Portuaria. Y vimos terminales en videos de todo el mundo, en Italia, bueno, montones de lugares que eran carpitas con la gente de migración ahí adentro y nada más. Y funcionaban 10 puntos. Acá y levantaron un monstruo que no es Ezeiza, claramente, pero de la misma onda. Y está la moto de los zorros, del tránsito. Qué barbaridad. Qué tristeza, y bueno, qué tristeza. Lo que siempre pasa que los fondos se evaden entre los intermediarios. Siempre podría hacerse justamente para solventar las arcas. Es así todo el Pasan los años, pero hay cosas que quedan, ¿eh? Por eso, sí, por eso yo digo 2020 y seguimos haciendo todas cosas que no se entienden. Sí, eso tal cual. Y bueno, ahí indica porque si nos damos cuenta nosotros que no estamos en eso, perfectamente cómo se podrían solucionar varias cuestiones importantes, cómo no se dan cuenta nuestros gobernantes. E indudablemente que los intereses pasan por otro lado. Totalmente. Sí, no hay ni desconocimiento ni torpeza. Y sí. No lo subestimemos. No, pasa por otro lado. Bueno, muy bien, muy buena todo lo que se plantea a través de los principios que nos da nuestra Constitución. Bueno, vamos a ver del grupo 2 de Mendoza, que también presentaron el trabajo. A ver, chicas, ¿quién está por ahí? Susana, Celestina, Patricia. Hola, sí, Silvia, acá estamos. Hola, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo? Sí. Bien. Aprendiendo, porque no es una rama que yo sepa mucho, así que... A ver, esa es la idea, que pueda ayudarlos con esta parte del conocimiento, con mi humilde aporte. Bueno, a ustedes les tocó el tema de los nuevos derechos y garantías, ¿no? Exactamente, nosotros empezamos, con los antecedentes de la Constitución, sí. Después hicimos un poco el segundo punto, la reforma de la Constitución, en los años que se dio, sí. Y teníamos el punto de los nuevos derechos y garantías y el proceso de formación de las leyes. Ajá, perfecto. Con respecto a los nuevos derechos y garantías, era del artículo 36 al 43, donde en principio definimos cuáles eran las declaraciones, los derechos y las garantías.
Después en el artículo 36, donde se declara la vigencia de la Constitución, aún si se produjeran golpes de Estado, dejando de manifiesto que carecen de validez y legitimidad los actos de fuerza que atenten contra las instituciones y el gobierno democrático. Después el artículo 37 hace un reconocimiento expreso de los derechos políticos, y también reconoce el sufragio como universal, igual, secreto y obligatorio. En el artículo 38 se expresa el principio de libertad de creación de los partidos políticos. En el artículo 39 y 40 se establecen las formas semidirectas de democracia, con la incorporación de la iniciativa popular y la consulta popular. Y bueno, ahí se desprende qué es cada una. Después en el artículo 41 y 42 incorpora los derechos de la tercera generación o colectivos. En el 41 instaura la protección del medio ambiente, y en el 42 trata de igualar la relación comercial entre los usuarios y los consumidores. Aquí es donde se regulan los derechos y se sanciona la Ley de Defensa al Consumidor. En el artículo 43 aparece la figura de habeas corpus, del recurso de amparo y el habeas data. Y bueno, después hablamos un poco cómo era el proceso de formación de las leyes, por las etapas que pasa cada sanción de la ley, que bueno, es complicado a veces. Sí. En la etapa de formación de las leyes, pues, la iniciativa puede surgir de cualquier cámara, de la de senadores o la de diputados. Exacto. Sí, cualquiera de las dos puede iniciar una ley. Dar inicio a una ley. ¿El Ejecutivo también puede mandar un proyecto de ley? Puede ser presentado también por un ciudadano, un proyecto de ley. Claro, eso ahí ya se tienen que reunir una serie de condiciones, por una cantidad de firmas, y ya es un proceso que bien está contemplado, pero ya es un proceso que lleva digamos, su procedimiento específico. ¿Y qué te parece bien que se hayan contemplado lo que es lo referente al medio ambiente y los derechos del consumidor? Esta Constitución, porque estos nuevos derechos y garantías son incorporados a la Constitución por la reforma del 94. ¿Te parece que está bien que haya una protección, digamos, constitucional de estos temas tan importantes como son los derechos del consumidor y del medio ambiente? Sí, obviamente que es importante, y aparte a medida que la sociedad va cambiando, las leyes se van adecuando y tratando de satisfacer esas necesidades o esos huecos que tiene para las nuevas situaciones. Claro, perfecto. Sí, sí, es importante todo. Y bueno, y la regulación de los partidos políticos que no estaban en la anterior actividad, que son importantes para nuestra vida. Bueno, muy bien, muy bueno el trabajo. Ha logrado captar bien la consigna. Vamos al grupo 6 de Aedo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Está por allí Cristian Barrera? Sí, soy yo, junto con Silvina. Sí, con Silvina y Mariel. Sí, pero con Silvina estamos acá porque usamos la misma computadora. Buenísimo. Bueno, a ustedes les tocó el tema, a ver, grupo 6. Declaraciones, derechos y garantías. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Bueno, está muy bueno el trabajo también. ¿Les costó? ¿Lograron comprender bien la consigna? La consigna la comprendimos bien. Pasa que, bueno, avanzando sobre el trabajo uno va viendo que da por sentado algunas cosas que no son así y que no tiene un conocimiento tan específico de lo que es la Constitución. Por ahí quedó lo que alguna vez vio en la escuela secundaria, o en algún momento volvió a leer por algo específico, pero que no tiene tan arraigado lo que la Constitución pone. A mí me gustó más que nada la parte, bueno, la reseña histórica, porque me gusta lo que es la parte de historia,
Pero después, bueno, sí, discutimos bastante en cómo armarlo. O sea, que trabajamos en un drive y bueno, vamos tirando ideas y lo vamos haciendo. Nos nutrimos para lo que es la reseña histórica de una publicación que es del gobierno, que habla sobre las constituciones, es una compilación histórica y un análisis de cada una, y, o sea, tiene desde los inicios, digamos, de lo que fueron las primeras ideas hasta la Constitución del 94, y analiza cada una y cuenta los antecedentes históricos de cada etapa, y después, bueno, en parte de los derechos usamos la Constitución, y una Constitución que es más, la teníamos de los chicos, porque los tres tenemos, bueno, con Mariel tenemos chicos en edad escolar, y había una que era más reducida, y la fuimos comparando, y bueno, fuimos avanzando a intentar interpretarlo con nuestras palabras y hacerlo como un poco más básico. Claro, sí, sí. Sí, esa es la idea. No, no, está muy bueno el trabajo. Esa es la idea, han logrado comprender, por eso, hacerlo en forma esquemática. La idea no era hacer un gran trabajo de investigación, porque no viene al caso tampoco, y les va a llevar mucho tiempo, les va a entorpecer con las otras asignaturas. El tema es eso, familiarizarse con la Constitución, y de allí vamos a ir viendo cómo va surgiendo todo, lo vamos a ver toda la evolución del programa. Pero no ha estado muy bueno. Bueno, muy bien, Cristian. Quería ver algunos referentes, algunos otros grupos, cómo van con el trabajo, a ver, algunos que les toque el tema 3. A ver, el grupo 11, ¿hay alguien del grupo 11? De Mendoza. Grupo 11. A ver, Patricia Mantelo, ¿está por allí? Pablo Méndez. Pablo. Bueno, parece que no. Parece que no anda nadie por allí. A ver, el grupo 12 de la regional Aedo. Morena Díaz o Sergio Nicolás Alemán, ¿están por allí? A ver, alguien de algún otro grupo que quiera, perdón, ay, que me están poniendo. No les anda el micrófono. Están colocando en el chat. A ver, Carlos Pípolo de Mendoza, ¿estás por allí, Carlos? Hola Silvia, sí. ¿Qué tal? Hola Carlos, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo van con el trabajo? Sí, estamos trabajando, estamos viendo la reseña primero. Y Ajá. después ha tocado el tema de gobiernos de provincia. Ajá, perfecto. De la reseña, no sé si quería que te conté algo. No, está bien. Es para un poco, como habíamos quedado en la clase pasada, que vamos a hablar a ver cómo iban con el trabajo, si les costaba, si han logrado, eso es lo esencial. Entonces, hacer un resumen, una reseña de los antecedentes históricos. Si tenemos una reseña, sí, inclusive el tema de los gobiernos de facto también. En el 72, en los años 72 y 76, ¿no es cierto? Ellos cambiaron también, hubo un cambio en la reforma y derogación de algunas leyes que fueron creadas en el 49, como el caso de tales como los derechos a la ancianidad, derechos del niño, derechos de la mujer, laboral, una fuerte protección a los trabajadores, y bueno, en el año 57 un gobierno militar encabezado por Aramburu y Rojas, de la llamada Revolución Libertadora, convocó a esas convenciones constituyentes para convalidar la derogación de esa reforma del 49. Bastante, muy interesante realmente. Ajá, sí, la verdad que la historia argentina es muy rica en varios
varios aspectos está bueno. Bueno, importante eso. A ver, algún grupo que tenga el tema del poder legislativo, del artículo 75 fundamentalmente. A ver, tema 3. El grupo 8. A ver, ¿hay alguien del grupo 8? A ver, de Mendoza también. Rubén, Ariel, Antonella, Gladys. Profe. Sí. Del grupo 19 de La Rioja, le habla Verónica. Sí, Verónica. Le hago una consulta. A nosotros nos tocó el poder legislativo. Sí. Por supuesto que tenemos que ver las atribuciones del artículo 75. Mi consulta es, ¿hay que explicar cada una de las atribuciones o simplemente mencionarlas? No, mencionarlas. Sobre todo, o sea, pueden describir los puntos más importantes. Digamos. Perfecto. Ajá, sí, ¿Y mencionarlas. el proceso de formación de las leyes lo incluimos también? No, porque ese es largo. Ese proceso de formación de las leyes lo tienen los que han tenido el tema 2, que es los nuevos derechos y garantías. Que únicamente la composición, los requisitos para ser electo y las atribuciones. Claro, exactamente. O sea, hacer una cuestión esquemática de los requisitos, todo, y ahondar un poco en las atribuciones del artículo 75. Perfecto. Comprender. Gracias, profe. De nada. Bueno, era un poco ese tema, quería ver cómo habían andado. Bueno, también sigan por ese camino. Y bueno, por lo pronto entonces vamos a ver de habilitar, a ver que me habiliten el tema de poder subir los trabajos. Si quieren, mientras tanto, váyanmelo mandando al correo y después, bueno, una vez que esté habilitado, ya para que quede, subirlo al campus. Así es. Bueno. Muy bien, vamos a seguir. Habíamos quedado, estoy preparando también para subir al campus un PowerPoint esquematizado para que tengan de las, estamos en la unidad 2 todavía, estamos por terminar, para que vayan teniendo esquematizado todos los, como habíamos hablado, el tema de los temas. Bueno. Vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir desarrollando los temas de la unidad 2 y vamos a ver ahora la ley. La ley es otra de las fuentes del derecho. Ya habíamos hablado, bueno, habíamos dicho que la primera es la Constitución. Después habíamos hablado de los tratados internacionales, ahora vamos a hablar de la ley. La ley podemos tomarla en un sentido, primeramente para dar un concepto, podemos dar un concepto material de la ley, o un concepto formal, y un criterio mixto. En un sentido material, decimos que la ley es todo acto, toda norma jurídica que crea, modifica o extingue un derecho de carácter general. Y conceptualizándolo en un sentido formal, es todo acto emanado del órgano legislativo conforme a un procedimiento preestablecido. Y si tomamos un criterio mixto, decimos que son todas las normas de carácter general emanadas del órgano legislativo
de acuerdo a un procedimiento ya previsto. El concepto que nos va a interesar para nosotros conceptualizarlo como base del derecho administrativo, el derecho en general, es el criterio mixto. ¿Por qué? Porque nos va a decir que nos interesa que sin desconocer la función legislativa, está emanando también todo acto que puede emanar también del Poder Ejecutivo, a través de la utilización de la potestad reglamentaria. Vamos a ver que tenemos leyes nacionales, que son las dictadas por el Congreso de la Nación, leyes locales, que son aquellas que rigen en el ámbito de la capital federal, que son las incluidas en el artículo 75 de las funciones del Poder Legislativo, en el inciso 30, que habla exclusivamente de las que rigen en el ámbito de la capital federal. Después tenemos las leyes de derecho común, que su aplicación está a cargo de los jueces locales y nacionales, en virtud de la potestad del artículo 75, inciso 12, que son determinar, o sea, dictar las leyes de fondo. Habíamos hablado en su momento de esto, que es dictar el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral. Esas son las leyes de fondo. Son dictadas por el Congreso de la Nación y son aplicadas por los jueces, tanto locales como nacionales. Después tenemos las leyes federales, que rigen en materia federal y que son atribuidas al Congreso por la Constitución Nacional. Su aplicación compete a los jueces federales. Artículo 75, y tenemos el resto de los incisos. Hablamos específicamente en las anteriores, las leyes locales que rigen a la capital federal, que es el inciso 30, después las leyes de derecho común, que son aplicadas por los jueces tanto locales como nacionales, que es el inciso 12, y las leyes federales son las que regulan materias de carácter federal y que están contempladas en el resto de los incisos del artículo 75. Después, siguiendo un orden de prelación, vamos a tener las leyes provinciales. Sabemos que cada provincia, a través de sus legislaturas, tiene la potestad de dictar sus leyes y que van a ser aplicadas en el territorio provincial, y la aplicación compete a los jueces de provincia. Después tenemos las leyes convenio. Las leyes convenio son aquellas que se dan entre nación y provincia para hacer factible la coparticipación. Esto lo tenemos específicamente en el inciso 2 del artículo 75, y es la base del acuerdo entre naciones y provincias, por ejemplo, en un régimen jurídico especial. En este caso sería el régimen de la coparticipación en los impuestos. Cuando nos habla imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. En ese caso, ahí no está fijando digamos, la materia reglada. Dice, una ley convenio, que sobre la base de acuerdos entre nación y provincias, instituirá regímenes de coparticipación entre de esas contribuciones, o sea, las contribuciones, los impuestos indirectos, los impuestos directos, y van a ser garantizando que esos fondos vuelvan, ¿no es cierto?, a través del régimen de la coparticipación, vuelvan a las provincias. Esas son los diferentes tipos de leyes. Después vamos a tener en su momento, antes de la reforma del 94, porque ya después de dicha reforma prácticamente es como que se le dio orden de sepultura a lo que fue el decreto ley.
que eran dictados cuando el Parlamento estaba en receso, o bueno, sobre todo hicieron uso y abuso las autoridades de facto. La Constitución, la Corte Suprema de la Justicia no los reconoció. A partir del año 87 se los justificó en orden a la necesidad de asegurar el Estado vigentes aún, inclusive después de instalado un gobierno de Judy. Pero bueno, prácticamente eso ahora no están en vigencia. De allí ahora vamos a lo que es otra fuente importante, que es el reglamento. Los reglamentos es una fuente importante del derecho administrativo e integra digamos, ese bloque de legalidad en la cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido, aun cuando proceda de la misma administración pública. Decimos entonces que es el acto unilateral, que es un reglamento, es un acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula situaciones objetivas e impersonales. Desde el punto de vista cuantitativo, es la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, como les decía, ya que no solo son dictados por el Poder Ejecutivo, sino que los demás órganos también tienen esa potestad reglamentaria, y que son dictados en función de ordenar el ámbito, su ámbito de esfera, o sea, su jurisdicción específica. Por ejemplo, el órgano legislativo dicta sus reglamentos porque, a ver, por el hecho, por ejemplo, cómo van a funcionar las cámaras, cómo van a sesionar, cómo se va a disponer el tema del tratamiento de un tema específico. Bueno, todo eso implica una función reglamentaria. O sea, entonces vemos, igualmente el Poder Judicial, el órgano judicial, dicta su propio reglamento, el reglamento de personal, una potestad reglamentaria muy específica del órgano judicial son las acordadas, que emite la Corte Suprema o la Suprema Corte, de acuerdo a cómo se ha denominado en cada provincia. Sabemos que a nivel nacional decimos que hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá en Mendoza tenemos la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En otros ámbitos también tendrá su denominación específica, pero también tienen una potestad reglamentaria para regir su propio ámbito. El tema de las acordadas, por ejemplo, en el Poder Judicial, es muy importante porque determina, por ejemplo, en esta etapa de pandemia que estamos viviendo, ha habido acordadas específicas de la Corte, en el cual determinó un horario. Antes había un horario de atención, que era de 7:30 a 13:30 horas, es el horario de atención en todos los juzgados de jurisdicción de las 4 circunscripciones judiciales de la provincia, y ahora en etapa de pandemia tenemos un horario que va desde las 9 de la mañana a las 13:45 horas, de lunes a jueves. Los viernes no hay atención ni a los profesionales ni a los particulares que necesiten acercarse a la jurisdicción del Poder Judicial en todos sus ámbitos. Profe, entonces, sí. Consulta, ¿y los trámites están avanzando normalmente? Porque acá nada que ver. ¿No? No, hace unos días hablábamos con un amigo justamente abogado y de la familia, y planteó como que no estaban preparados como para poder avanzar con los trámites, así como que estaban en la nada. Oh, qué va. No, la verdad que acá está funcionando bastante bien. En lo que a mí compete, he hecho bastantes trámites, todos, la mayoría por ejemplo, ahora tenemos una mesa de entrada digital,
que antes, acá habíamos empezado o sea, se había empezado a trabajar la Corte hace 1 año y medio más o menos en el tema de todo el tema digital. ¿Y qué pasaba? Estaban coexistiendo los dos sistemas. Uno, por ejemplo, cuando presentaba una demanda, tenía que presentar digamos, el cuerpo escrito de la demanda en forma así escrita, personalmente. Y todo lo que uno presentaba como pruebas, tenía que a la vez subirlo a una mesa digital. En realidad fue bastante engorroso. Y ahora se ha simplificado muchísimo. Ahora directamente cada abogado tenemos que, digamos, abrir un usuario con contraseña en el portal y allí subimos todos los escritos, se le asigna un código compuesto de letras y números y esa es nuestra constancia para, por ejemplo, presentar una demanda, contestar una demanda Pero dentro de todo los agarró bien parados, sí. Sí. Totalmente. Sí. La verdad que es muy práctico, inclusive uno puede tener acceso al escrito. Si uno, por ejemplo, está el sistema de listas, los abogados nos manejamos con los sistemas de listas, que diariamente, de los expedientes que tenemos, se incorporan los proveídos que van dando los juzgados en particular. Bueno, pero por ejemplo, si la contraparte presentaba un escrito, salía el proveído en función a la presentación de ese escrito, pero yo para poder ver ese escrito tenía que ir al tribunal, pedir el expediente, compulsarlo. Pero de esta manera no. Cuando el tribunal emite ese proveído, que se tenga por presentada la contestación de la demanda, bueno, me da un número por el cual yo a través de mi bandeja, de mi usuario, puedo acceder al escrito que dio origen al proveído que dio el tribunal. O sea que está bastante aceitado el tema. Sí, en ese sentido sí. Y por ejemplo, que yo trabajo también en la parte laboral, acá nosotros tenemos un sistema de conciliación obligatoria previo a impulsar un juicio laboral. También fue una reforma importante que se dio en realidad el criterio era poder terminar con la industria del juicio. Entonces ahora obligatoriamente tenemos que ir a una parte administrativa, que es la Subsecretaría de Trabajo, e impulsar ahí una conciliación obligatoria con la contraparte. Bueno, esas conciliaciones que antes se hacían, hay como 30 estudios jurídicos habilitados, teníamos que ir a ambas partes y estar con el conciliador en forma presencial. Ahora se ha hecho a través de videollamadas, o por Zoom o por videollamadas de WhatsApp. Y claro, la verdad pero previamente tuvieron que hacer que eso fuese válido, que era lo que me decía que acá no estaba, digamos, acordado y validado. Esos encuentros virtuales fueran, digamos, válidos. Exactamente, claro. Hay que darles validez. Y bueno, todo eso fue instrumentado por la Corte. Lo que pasa es que ya se venía, como les explicaba, ya se venía trabajando en un proceso de coexistencia de lo escrito, digamos, del papel, con lo digital. Pero era más engorroso, en cambio ahora se ha simplificado mucho el tema. La verdad que sí, realmente se ahorra muchísimo tiempo. Porque no, claro, no tenemos a veces tenemos que perder mañanas enteras estando en tribunales, pero ahora se acorta mucho. Y sí, necesitamos realmente compulsar el expediente o hacer algo, ahí establecí un sistema de turnos, en los cuales tenemos que ir de acuerdo a la terminación, pedir el turno de acuerdo a la terminación del DNI que pueda salir ese día. O sea, en mi caso, únicamente, por ejemplo, puedo pedir turnos que estén libres los días martes y jueves. Así que no, en realidad está bastante asentado. Y sí, en eso tiene que, digamos, los órganos judiciales de cada jurisdicción tienen que trabajar mucho en ese aspecto. Acá por lo menos, bueno, lo que pasa es que con el gobierno anterior
hizo, digamos, muchos cambios en la justicia. En realidad, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. Nos hizo estudiar mucho a los, a los abogados y bueno, en un primer momento la verdad que nos molestó bastante, pero viendo las circunstancias que nos toca vivir este año, la verdad que nos ha solucionado muchos problemas. Así que bueno, pero eso sí, tienen que trabajar mucho los órganos judiciales de cada jurisdicción. Eso es muy importante. Y lo que pasa es que ustedes han tenido también, nosotros acá se habilitó, por ejemplo, desde mayo ya se habilitaron las actividades judiciales. Ustedes creo que en Buenos Aires estaba, ¿no? Claro, eso No, yo creo que no, que nada. Nada, claro, y sí. Oh, sí, es todo un tema, la verdad. Y se retrasan muchas cosas. Acá se hacen profesor, acá lo que usted dijo que se hace virtualmente, allá, acá me toca una conciliación el viernes, y aprovecho para mi compañera de grupo avisarle que el viernes a la tarde no voy a poder estar online, y que voy a estar atento a esa conciliación, por un accidente de tráfico. No te lo permitimos. Ah, buenísimo. Aprovecho el canal. Claro. Pero bueno, acá también se están haciendo conciliaciones, digamos, así, vía, por Zoom. Claro, sí, la verdad que re bien, muy bueno todo. Sí, hay cosas, la verdad que bastante, o sea, es como que el sistema está andando bien. Así que bueno, suerte en la conciliación. Bueno. Gracias. Bueno, igual a la mañana te podés conectar, Oski. Sí, le estoy llevando la merienda a la nena, perdón. Disculpen porque... No, está bien. Bueno, ¿van entendiendo esto del tema del reglamento, de la potestad reglamentaria? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Distintas clases, potestad reglamentaria. ¿Todo este último tema, profe, está en apuntes o...? Sí, yo estoy siguiendo el programa, por eso veo acá el programa. Sí, la idea es que ya les voy a subir más o menos esquematizado a través de un PowerPoint para que ustedes tengan la base. Pero bueno, como la voy a ir volcando, vamos volcando los conocimientos en los trabajos prácticos y charlado, la idea es que ustedes ya vayan de la misma clase, vayan teniendo ya teniendo el conocimiento del tema. Un poco trabajar en forma más práctica. Bueno. Decíamos un poco, hablábamos de qué lo que era, que tenemos la potestad reglamentaria, no solo es inherente entonces a el poder ejecutivo, sino que cada órgano, o sea, el órgano ejecutivo, la diferencia, digamos, entre la potestad reglamentaria del órgano ejecutivo, a diferencia del legislativo y del judicial, es que es de carácter más general, ¿no es cierto? Es una parte importante, o sea, no solo se trata de normas jurídicas de carácter, digamos, general y obligatorio por parte de los órganos administrativos que actúan dentro de su esfera, sino que también esta va a trascender al resto de los ciudadanos, ¿no es cierto? En la forma tendiente al establecer esta actividad administrativa, se trata de poder satisfacer también las necesidades públicas de forma más concreta.
También se los denomina por eso actos de alcance general o de contenido general. Bueno. Decimos que si bien existe un orden de prelación entre lo que es el acto administrativo y el reglamento, ¿por qué? Porque el acto administrativo tiene que ser dictado en función de normas generales que después va a contener el reglamento. Los actos también concretos de autoridades superiores no pueden vulnerar disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por autoridades superiores a quienes, digamos, imparten en forma concreta ese reglamento. Digamos así. Bueno. ¿Cuál es otra clasificación importante? Son los reglamentos delegados, que son aquellos dictados por la administración en base a una autorización o una habilitación del Poder Legislativo, regulando materias que, si bien son de correspondencia del legislador, estos lo delegan en órganos administrativos. Por ejemplo, una delegación propia es la delegación del poder para hacer la ley, que eso no puede hacerse, ¿no es cierto? Y una delegación impropia es que se confiere cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de regular pormenores o detalles, digamos, necesarios para la ejecución de aquello. Toda delegación, por supuesto, debe estar sujeta a límites y estar claramente establecida por la política legislativa. O sea, se establecen generalmente por un plazo o para un cometido específico. Así que, bueno. Bueno. No quiero tosigarlos con... Bueno. Y después una característica importante, o sea, una definición importante, es la de los decretos o los reglamentos de necesidad y urgencia. Lo vemos específicamente en el artículo 99, que nos habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Allí en el inciso 3, cuando nos dice que solamente por circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos de acuerdo, en acuerdo general de ministros, que deberán ser refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces, la base fundamental, el fundamento fáctico de estos decretos de necesidad o reglamentos también, en realidad estos decretos están dentro de la esfera reglamentaria del Poder Ejecutivo. Entonces nos dice específicamente que cuando haya situaciones excepcionales que hagan imposible seguir con el trámite común a la etapa de formación de las leyes que nos habla la Constitución, el Poder Ejecutivo está facultado para dictar estos decretos, siempre que no se trate de regular materia penal, tributaria, de electoral o de partidos políticos. Entonces, estos decretos de necesidad de urgencia están autorizados
y digamos, la exigencia formal es que tienen que ser refrendados por todos los ministros y conjuntamente con el jefe de ministros. Que esta figura también fue instaurada en nuestra Constitución por la reforma del año 94. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Se ha entendido cuál es esta potestad? Sí. Perfecto. Bueno. Lo que sería bueno si podés en algún momento ir subiendo el material, porque sí, creo que por ahí, viste, ayuda a clarificar un poco, ¿no? Sí, 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 ese es el sentido. Estoy trabajando en eso para ya subir. Así que bueno. Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, y ya, entonces ya para la semana que viene tienen que estar ya concluidos todos los trabajos. Así avanzan. Dedicamos, entonces, como hicimos hoy, parte de la clase a charlarlo y así vamos todos familiarizándonos con el material. Bueno, que sigan bien. Gracias, Silvia, igualmente. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que sigan bien. Gracias, igualmente. Chao, Silvita. Chao, chao. Chao, Silvia. Chao. Chao, Carlitos. Chao. Que sigan bien. Chao, Silvia, que estés bien. Chao, que anden bien. Cuídense. Chao, Silvia. Chao, que anden bien. Suerte. Gracias, hasta luego.